un equipo contra el Ablantín y otros dos. ¿Han visto jugar a la selección de Brasil? Pues no jugamos así, pero, como se dice, le dimos samba al Ablantín de Ruanda, que resultó ser más hábil con su boca que con sus pies. Ese día aprendí una lección de vida. No importa cuánto hables del juego, la realidad de lo que eres se demuestra en la cancha. Lo mismo pasa con nuestra confesión de fe. Podemos hablar todo el día de nuestra fe, de nuestra confianza, de nuestra relación con Dios, pero no es sino cuando estás en la cancha que se muestra quiénes somos en verdad. Dice Juan que podemos afirmar y afirmar que conocemos a Dios, pero si no obedecemos los mandamientos del Dios que decimos conocer, entonces queda evidenciado que somos unos mentirosos y no hablamos conforme a la verdad. Por lo tanto, la obediencia en nuestras vidas tiene la función de ser el respaldo de nuestras palabras. La obediencia práctica de los mandamientos de Dios debería ser tan clara y evidente que hagan innecesarias las palabras. Es decir, el hacer sea cada vez más para que el hablar sea cada vez menos. Esto nos confronta. Nos hace preguntarnos si nuestra familia dejara de hablar de su identidad cristiana, ¿sabrían los demás lo que somos por la manera en que vivimos? Las palabras de nuestra confesión de fe requieren el respaldo de la obediencia para comprobarse ciertas. La obediencia es un indicador y es respaldo, pero es algo más. Tercero, la obediencia es el fruto maduro del amor de Dios en nosotros. Dice 1 Juan 2, 5, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Juan muestra el contraste entre el que solo dice que conoce a Dios pero no obedece, con aquel que sí está obedeciendo al mandamiento de Cristo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el que muestra obediencia? El amor de Dios se manifiesta plenamente en su vida. En otras versiones dice, el amor de Dios se ha perfeccionado en su vida. Aquí perfeccionado tiene que ver con madurez, llegar a la plenitud, estar en un punto óptimo e idóneo. En pocas palabras, la obediencia en nuestras vidas está mostrando que el amor de Dios derramado en nosotros está dando frutos de madurez en nuestra vida. La obediencia muestra nuestra madurez, nuestro crecimiento, nuestra plenitud en Cristo. Entonces, mientras más comprendas y vivas en la plenitud del amor de Dios, más rápido para obedecer a Dios serás. La obediencia tiene que ver con la confianza en el Señor y mientras más le conoces y confías en Él, más dispuesto y maduro estarás para obedecer su palabra. Entonces, podríamos decir que la madurez espiritual tiene mucho más que ver con obediencia que con conocimiento de datos. De hecho, Jesús mismo dijo que el hombre sabio es aquel que oye su palabra y la hace. Esto debe animarnos. En la medida que veas muestras de obediencia en tu vida, quiere decir que el amor de Dios en ti está dando sus frutos de madurez y crecimiento. Juan concluye este pensamiento sobre la obediencia de esta manera en 1 Juan 2, 5b6. De este modo sabemos que estamos unidos a Él, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Después de presentar la obediencia como el indicador de la relación con Dios, como el respaldo de la confesión de fe y como el fruto maduro del amor de Dios en nosotros, hace una especie de resumen y dice, si decimos que estamos en Él debemos andar como Él. Debemos parecernos a Él, debemos ser reconociblemente como Él, debemos vivir como Él vivió. No hay de otra. Si vamos a identificarnos como una familia cristiana, entonces nuestra familia debe ser reconociblemente parecida a Jesús. Podremos fingirlo por un rato, pero no para siempre. La fachada se puede sostener por un tiempo, pero tarde o temprano se derrumba. La obediencia a Cristo es algo que no se puede fingir por mucho tiempo. Si somos de Jesús debemos andar como Él anduvo. Si decimos, en esta casa obedecemos a Jesucristo, ¿qué implicará en cada caso particular en este lugar? Quizá implique comenzar a ser muy intencionales en estudiar la palabra como familia para conocer los mandamientos de Cristo para obedecerlos. Quizá implique comenzar a obedecer el llamado que Cristo hace al esposo y a la esposa para que vivan en unidad y como una sola carne. Quizá implique comenzar a aplicar principios de disciplina y dirección bíblicos para educar a nuestros hijos en vez de guiarnos de influencers que no temen al Señor. Quizá implique buscar la reconciliación, el perdón y la unidad entre los miembros de la familia, así como hemos sido reconciliados y perdonados en Cristo. Quizá implique establecer prioridad en nuestros horarios y actividades de tal manera que se muestre quién es el Señor de nuestras vidas. Quizá implique alejarnos de todo tipo de comunicación ofensiva, irrespetuosa o violenta y comenzar a hablarnos la verdad en amor como Cristo nos ha enseñado.